¿Cómo se hayan prescrito menor número de medicaciones más caras frente a otras más baratas? Son dos preguntas. Con respecto a la dieta, ¿existe alguna interacción o con respecto a la expulsión glucémica postprandial, algún beneficio con determinados alimentos en la utilización de los niveles de PP4 o se ha hecho algún estudio? Micrófono, por favor. No la oigo ahora mismo. En relación con cuando se toma la dosis, todavía vemos el mismo efecto beneficioso, tanto en glucosa plasmática y en ayunas, pero donde no hay investigación en curso es para ver si sí o no distintas comidas de distinta composición pueden tener distintos efectos sobre la estimulación de la liberación de GLP-1. Si se puede encontrar una dieta que a lo mejor tenga un mayor efecto para estimular la liberación de GLP-1, si se obtendría un mejor efecto que si se tiene otra dieta distinta. El intentar comprender si es la grasa o las proteínas que es más importante. Aquí estamos empezando a ver que muchos estudios se hacen. Todavía no tenemos respuestas para contestar. Todos los macronutrientes mejoran los niveles de GLP-1. Realmente no tenemos por el momento una respuesta clara para decir cuál es la mejor dieta para obtener el beneficio máximo. Pero hay mucho trabajo en curso, no solamente viendo las comidas, pero también los fármacos nuevos que a lo mejor van a dirigirse a la célula para estimular la liberación de GLP-1. Si se puede combinar ese tipo de fármaco con el inhibidor de PP4, entonces a lo mejor podemos tener un efecto adicional beneficioso. Desde la audiencia es la asociación desde el punto de vista farmacocinético de los SGLT2, los inhibidores del transportador de glucosa renal, con los inhibidores de PP4 por su acción glucosúrica, como nos has comentado previamente, en cuanto a beneficio o aumento en el efecto, la reducción de hemoglobina glicosilada. I think yes. Yo creo que sí, podemos esperar ver que hay clases de fármacos que se van a añadir bien. O sea, ya no se habla tanto de utilizar fármacos que se dirigen a distintas vías y en los inhibidores de PP4 aquí nos dirigimos al sistema de incretina para utilizar el GLP-1 para estimular la liberación de insulina para suprimir la liberación de glucagón. Si esto se combina con un SGLT2 que reduce la reabsorción renal de la glucosa, son dos mecanismos totalmente separados. Podríamos esperar ver efectos aditivos si combinamos los dos. Sí, por esta razón es algo que a lo mejor podemos ver. Nos pregunta si existe una diferencia en cuanto al uso de linagliptina frente a otros niveles de PP4 en pacientes con insuficiencia renal, en cuanto a eficacia y en cuanto a seguridad. La diferencia principal, como sabemos todos, debido a que la linagliptina no se elimina por vía renal, no hace falta ni cambiar ni reducir la dosis. Esta es una diferencia. En cuanto a la eficacia, sin embargo, si se utiliza linagliptina a la misma dosis a lo largo de los distintos grados de insuficiencia renal y comparamos esto con cualquiera de los otros inhibidores, ajustando la dosis de acuerdo con la insuficiencia renal, aunque no tenemos una comparación directa, estudiando estudios individuales, podríamos esperar ver la misma eficacia. Si se reduce la dosis de un inhibidor como sitagliptina que se elimina por vía renal, aún así se ve una inhibición máxima de DPP4, por lo tanto podríamos esperar que la eficacia fuera muy similar. En cuanto a la seguridad, ya he mencionado que no vemos ningún efecto adverso, no vemos problemas de tolerabilidad con inhibidores eliminados por vía renal como sitagliptina o con la linagliptina. En cuanto a seguridad y tolerabilidad, parece que van a ser iguales. En cuanto a eficacia, espero que se fueran iguales, aunque no lo podemos juzgar de estudios independientes porque no tenemos una comparación.
diría que en términos de costes donde se marca la diferencia, puesto que cuando no reduces la dosis, linagliptina al no reducir dosis cuesta lo mismo por comprimido, mientras que cuando reduces la dosis de sitagliptina se reduce el coste y el de linagliptina se reduce también el de 50 el coste. Es decir, que igual la eficacia y la seguridad es la misma, pero a la hora de costes, hoy día en España, es algo que ya por desgracia nos planteamos mucho, sí que hay una diferencia. Con respecto a la insuficiencia cardíaca, la verdad es que los resultados del SAFE-OR-TIMI nos dejaron un poco preocupados por no saber cómo explicar ese efecto y el anuncio de la FDA de que próximamente la ficha técnica especial de la SAXA en los pacientes con insuficiencia cardíaca con posgrado 3 o más esté contraindicada o por lo menos limitada. ¿Nos puede comentar si es un efecto de clase, si se espera que sea para todos los inhibidores de PP4 igual o es algo que tiene que ver solo con la saxagliptina? Yo creo que este problema del aumento de la tasa de hospitalización por insuficiencia cardíaca es algo que nadie esperaba. Y todos con los que he hablado han dicho sí, podemos pensar en 3 o 4 razones por las que podríamos esperar ver un beneficio, pero nadie ha llegado a ninguna sugerencia de cuál podría ser el mecanismo para una tasa aumentada de hospitalización por insuficiencia cardíaca que hemos visto. Realmente no lo sabemos. Lo que hace falta saber, y es importante con el ensayo SABOR, esta hospitalización aumentada por insuficiencia cardíaca solamente ocurre en pacientes que ya tenían insuficiencia cardíaca preexistente para empezar. No lo veíamos en los otros grupos de pacientes. Y parece que es en esos pacientes que tenían los niveles más altos pro-BNP al principio, que eran pacientes muy enfermos, que entraron en el ensayo. No sabemos si había diferencias entre los dos brazos en esos pacientes, por lo tanto, si había más pacientes en el grupo saxagliptina comparado con el grupo placebo. No hemos visto esos datos aún. El otro elemento interesante es que esta diferencia en la tasa de hospitalización era solamente evidente durante los primeros 6 meses del ensayo. En los últimos 18 meses no había diferencia entre placebo o saxagliptina. Yo creo que hay muchos interrogantes de los que necesitamos las respuestas. Si los pacientes, el fármaco, la pauta cardiovascular del paciente había cambiado entre el grupo saxagliptina y el grupo placebo, no lo sabemos. Si tomaban los mismos fármacos para empezar o si ya no eran iguales. ¿Cuál era el grado de insuficiencia cardíaca? ¿Estaba comparado bien para empezar? Hay muchas cosas de las que necesitamos datos. Yo creo que por el momento realmente es demasiado pronto para decir si esto es un efecto específico de saxagliptina o si es de un efecto de clase de PP4. Yo creo que lo importante o lo alentador es que podemos decir es que todavía tenemos todos los otros ensayos cardiovasculares que están todavía en curso. Las juntas de revisión han analizado los datos y no se han interrumpido esos ensayos. Lo que podemos decir es que desde luego no hay ninguna señal fuerte que llegue de los otros ensayos en cuanto a esta tasa creciente de hospitalización, pero hasta que no veamos más datos de SABOR y también de Examine, es importante ver los datos. Y hasta que no obtengamos más análisis de esos datos, no podemos decir nada siempre por el momento. Quedan todavía por salir los resultados de sitagliptina y de linagliptina. ¿Nos podrán aportar, al tener un diseño diferente, algo al respecto de la insuficiencia cardíaca o no? ¿O habrá que diseñar estudios nuevos? Yo creo que deberíamos obtener muchos datos una vez que TECOS y Carolina, el estudio de linagliptina, son ensayos que tienen que durar 4 años o así. Deberíamos obtener más información de ellos. También hay algunas diferencias en la forma en que los ensayos se han diseñado. Los criterios de inclusión de los pacientes son algo diferentes. Yo creo que una vez que obtengamos los datos de ellos nos van a dar más. Y yo estoy segura de que vamos a ver pequeños estudios en pacientes con insuficiencia cardíaca, a lo mejor intentando ver desde el punto de vista mecanístico, veremos más ensayos en animales, específicamente en modelos animales con insuficiencia cardíaca, para ver si podemos encontrar qué explicación mecánica podría ser, si es que hay una. Todavía no sabemos que haya una relación definitiva entre los dos o si simplemente es un hallazgo coincidente. Otro oyente nos pregunta que el hecho de que los inhibidores de PP4 inhiban no solo la de PP4, sino otras enzimas como la SDF1A o el BNP o la sustancia P podría resultar peligroso o quizá pudiera explicar este efecto sobre la insuficiencia cardíaca u otros efectos deleterios. Y hacer esa es lo que nos pasa.
Siempre tenemos que recordar que si en inhibidores de DPP4 hablamos de GLP1 y si pensamos que es la razón principal o el principal mecanismo para los efectos sobre el control de la glucosa, pero hay otros substratos también. Si miramos en un tubo de ensayo, entonces hay muchísimos substratos. Fisiológicamente, si miramos in vivo, muchos de estos substratos probablemente no son importantes porque ya están degradados por otras enzimas. DPP4 en sí a lo mejor no es tan importante, pero parece que hay uno o dos como BNP, por ejemplo, como SDF1 alfa, en cuanto a si vamos a ver efectos adversos debido a ello. SDF1 alfa lo hemos discutido que a lo mejor podría ser beneficioso, no tenemos datos aún para decirlo. BNP, personalmente yo no creo que esto sea la relación entre insuficiencia cardíaca y el aumento en la hospitalización que vemos. Sabemos que BNP es un marcador de insuficiencia cardíaca, pero de hecho podríamos esperar niveles aumentados de BNP que a lo mejor fueran beneficiosos porque habríamos aumentos en la natriuresis. Por lo tanto, no sabemos. Desde luego, de nuevo, hay estudios que estudian específicamente estos otros substratos para descubrir qué es lo que hacen, cómo cambian los niveles después de la inhibición de PP4 en más personas. No lo sabemos porque no tenemos ensayos que nos lo digan. Tenemos que conocer ese tipo de datos. ¿En la sala hay alguna pregunta? Mientras vais calentando un poquito más la sesión, me gustaría preguntarle sobre los casos que salieron inicialmente con vildagliptina y el angioedema, que posteriormente no ha habido mayor información al respecto, si es algo que tiene que ver con la inhibición enzimática de otra enzima o la asociación solamente con IECAS independientemente de la acción sobre la DPP4. Alguna especulación de que si se inhibe tanto DPP4 así como la enzima conversora de la angiotensina, que se metabolicen los dos, se podrían cambiar los niveles. La sustancia T es un sustrato potencial del que se ha hablado aquí también. La relación entre la inhibición de DPP4 y la inhibición ECA con angioedema, yo creo que por el momento hay estudios muy difíciles para interpretar realmente lo que ocurre. Solamente viene de un grupo, no se ha repetido por grupos de distintos autores. Adiós, muchas gracias. A ti, gracias. Hasta luego.